espero que todos vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy denominada Reconfiguración del Orden Económico Mundial. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el señor Denis Small, y también agradecemos la participación de los estudiantes que se han conectado en esta conferencia de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de primero, segundo, tercero y cuarto año. También agradecemos la participación de algunos invitados o amigos que tenemos externos quienes nos acompañan el día de hoy. También quiero mencionar que contamos con la presencia de nuestro decán de la facultad, el doctor Norberto Álvarez, quien está participando desde la virtualidad. Bien, nuestro conferencista del día de hoy, voy a leer un poco acerca de su recorrido académico y profesional. Actualmente es director para asuntos iberoamericanos del Instituto Schiller y de la revista Executive Intelligence Review, fundada en 1974 por Lyndon LaRouche, el connotado economista y estadista norteamericano quien pronosticó el actual desplome del sistema financiero internacional. Dennis nació en Estados Unidos, pero de joven vivió en la Ciudad de México por 14 años. Es egresado de la Universidad de Swarthmore en Pensilvania, Estados Unidos, con altos honores en economía y filosofía. También ha viajado por casi todos los países de Iberoamérica y ha dictado conferencias sobre diversos temas de economía y política internacional. Es coautor de varios libros, incluido La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial, un futuro compartido para la humanidad 2018. Narcotráfico S.A., varias ediciones. La integración iberoamericana, cómo crear 100 millones de empleos nuevos para el año 2000. Eso lo escribe en 1986. Y la Argentina industrial, eje de la integración iberoamericana, 1983. Ha traducido al español varios de los libros de Lyndon y ha viajado a varios países de Iberoamérica con Lyndon y Helga LaRouche, sirviendo como su intérprete. Hoy vive cerca de Washington con su esposa y ambos son militantes del movimiento político de Lyndon LaRouche por décadas. Y bueno, sin más preámbulos, espero que puedan tener muchos conocimientos sobre nuestro invitado del día de hoy, así que le cedo la palabra a nuestro estimado Denis. Antes de darle la palabra a él, sí quiero explicar, se me escapaba un poco la metodología de esta conferencia, para que todos los que están de manera presencial y virtual tengan conocimiento. Vamos a tener la presentación de Denis, de su intervención. Posteriormente va a haber un espacio de preguntas, sugerencias, comentarios, dudas, consultas, que también lo pueden hacer a través de nuestro chat en el Zoom, o bien solicitan pedir la mano y se les habilita para que hagan las consultas pertinentes. Las personas que están aquí presentes con nosotros son estudiantes de Derecho de primer y segundo año y también van a tener la oportunidad de participar con alguna intervención, ya sea consultas o alguna pregunta. Así que les voy a solicitar de la manera más amable que por favor mantengamos en silencio nuestros micrófonos mientras nuestro conferencista se encuentre abordando la temática del día de hoy. Y bueno, ahora sí, nuevamente agradecerle por la presencia a nuestro estimado Denis y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes, a la profesora Jocelyn Berroterán, al profesor Bolívar Telles, todas las autoridades de la UCN, esta oportunidad para charlar con ustedes sobre temas apremiantes del mundo y que nos preocupan a todos. Antes de entrar en tema, quiero hacer algo que quizás les parezca un poco fuera de serie, pero creo que ya lo van a entender en el transcurso de nuestra discusión. Y quería saber si algunos de ustedes han cantado o cantan en un coro, en algún coro. Si pueden levantar la mano digital, indicarlo de alguna manera. Solamente me interesa saber eso. Este, nadie, ¿en serio?
¿Ok? Bueno, estaremos hablando de temas relacionados a eso en cuanto a derecho y eh, relaciones internacionales. Bien, eh, en realidad creo que nuestro punto de partida de esta discusión, como casi de cualquiera hoy en día, es que el mundo está pasmado, estamos atónitos ante el genocidio atroz que se realiza en estos días en Gaza y también en Cisjordania, la ribera occidental. Eh, Cada día que uno piensa que no puede ser peor, al otro día es peor. Y estamos presenciando algo que muchos dijimos eh, y que, a ver, estamos viendo si podemos lograr que, ahí está, que muchos pensamos y dijimos que nunca más ocurriría de nuevo. Sin embargo, está ocurriendo una situación de genocidio claramente intencional, a pesar de la denuncia y la decisión de la Corte Internacional de Justicia de que estamos ante la gran probabilidad de un genocidio intencional. Esto sigue y sigue. Y la pregunta que nos hacemos es si acaso nos hemos vuelto fieras, si somos animales salvajes, si esto es posible, cómo es posible en el siglo XXI. Y en cierto sentido, casi peor que el asesinato por hambruna de niños y de posiblemente 2 millones de habitantes, quizás peor que eso es la destrucción moral que está ocurriendo de nuestra querida especie humana, que estamos, como decía, pasmados, atónitos ante esto que nos dice aparentemente que el hombre no es más que una fiera. Y en cierto sentido, esta es la pregunta central del cuadro estratégico y del tema de la reconfiguración del orden mundial y el BRICS, que es mi tema de hoy. Em, el notorio disque filósofo británico Thomas Hobbes del siglo XVII decía que el hombre es el lobo del hombre, que no somos sino animales salvajes, somos fieras, quizás un poco más inteligentes, quizás menos, pero que nos relacionamos en base a la idea de la guerra de uno contra todos y que por lo tanto se requiere un leviatán, un dictador, una autoridad que imponga el orden, porque si no, vamos a tener simplemente la ley de la selva. Y esa frase de que el hombre es el lobo del hombre es la frase introductoria de una obra de Hobbes que se llama De Cive. Ahora, esta misma orientación que hoy en día domina el cuadro internacional, no porque sea cierto, sino porque se ha impuesto, es lo que también ha creado el peligro, y lo digo directamente, de una guerra nuclear. Estamos en las puertas de una posible guerra nuclear porque hay sectores de los grupos financieros y económicos internacionales, especialmente los centrados eh, en Londres y en Washington, que piensan que no solamente se puede usar la amenaza de utilizar un arma nuclear para chantajear a Rusia o a China para que se sometan al llamado orden de reglas, eh, pero están dispuestos, y ellos mismos los dicen en sus escritos, de llegar a utilizar armas nucleares. Me refiero a gente como, por ejemplo, Malcolm Chalmers, el ex vicedirector de RUSI, que es el Royal United Services Institute de Londres, el servicio internacional de la corona británica, que ahora ha sido transferido y es uno de los asesores principales del ministro de Defensa del Reino Unido. Este Chalmers dijo en los primeros momentos de la crisis de Ucrania que habría que usar armas nucleares tácticas para crear una crisis en la situación de Ucrania, Rusia y demás, parecida a la crisis de los misiles cubanos, pero en esteroides, dijo. Si no, no hay manera
de resolver esta situación. Y esta misma gente hoy proponen que se haga algo parecido porque piensan, realmente piensan o se han convencido a sí mismos de que se puede librar y ganar una guerra nuclear. Se informó que en el periodo de las discusiones sobre Crimea y si Estados Unidos y Europa le iban a transferir o no armas de largo alcance a Ucrania, eh, por ejemplo, los misiles Patriota y demás, que podrían atacar eh, en- de- muy adentro de Rusia hasta Moscú. Y se le preguntó a las autoridades del Pentágono que si no habían estudiado la posibilidad de que esto podría escalar y volverse una guerra nuclear entre superpotencias que solamente terminaría con la destrucción del planeta entero. Y la respuesta de esas autoridades del Pentágono fue, sí, lo hemos estudiado, pensamos que hay una posibilidad de 50-50 de que podría escalar o no, y pensamos que esa es una probabilidad aceptable. Ahora, para una persona medianamente sensata, uno diría, bueno, pero esto simplemente es locura total, esta gente debería estar en el manicomio. Y eso es cierto, sin embargo, están en posiciones de autoridad. Esto es lo que tenemos enfrente. Ahora, hay afortunadamente alternativas. Quiero pasar inmediatamente al tema de BRICS para abordar el cuadro estratégico desde esa perspectiva. Y voy a ir compartiendo algunas transparencias que preparé. Espero que las puedan ver. Esta es la primera, creo que sí se ve, sobre los parámetros físico-económicos de los países BRICS. Em, Ahora, en este momento lo preparé cuando en ese momento eran... alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Cierren. Gracias. Para que la grabación salga bien. Eh, Esto lo preparé cuando habían disque 11 miembros y 9 socios. Ahora son 10 miembros, 10 socios. Los números pueden variar un poco, pero si uno estudia los aspectos físico-económicos de la economía, es decir, la producción de bienes físicos requeridos para nuestra reproducción económica en este planeta, vemos que el BRICS, con miembros y socios, tienen más de la mitad de la población mundial, 54% más o menos, producen más de la mitad del trigo, más de la mitad del petróleo, mucho más de la mitad del carbón, casi tres cuartas partes, igual el acero, y también los ferrocarriles eléctricos. Simplemente son algunos de los elementos que escogí para dar a ojo de pájaro una idea de este aspecto de la economía física. Claro, de la parte financiera especulativa, pues a los BRICS no les va tan bien. Y eso es positivo, porque esa barra en rojo son las capitalizaciones de las bolsas de valores de los países BRICS que, a pesar de que tienen más de la mitad de la población humana, tienen el 24% del valor de las bolsas. Muy bien, porque eso simplemente es eh, algo que no beneficia la producción como tal y la solución como tal. Ahora, en la última reunión del BRICS en Río de Janeiro, eh, adelantaron y dieron pasos adelante en la discusión que había quedado en la reunión de Kazán, Rusia, un año antes, donde se había empezado a abordar cuáles son los mecanismos para que el propio BRICS genere mecanismos de crédito para facilitar la inversión productiva. ¿Cómo separarse del mundo de la especulación, denominado en dólares? No solamente desdolarizarse, porque la cuestión no es nada más de qué te separas. Está muy bien salirse uno del Titanic financiero que se hunde, pero ¿cuáles son las botes salvavidas? ¿Cómo se va a navegar? Porque nada más salir del Titanic no resuelve la situación. Y lo que estaban discutiendo en Kazán era precisamente que si el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, qué medidas podrían haber, cómo iban a desarrollar esto. Y hubo varios impases al respecto, no tengo tiempo en este momento para profundizar en eso, pero eso se retomó
en la reunión de Río. No es que se hayan dado grandes pasos hacia adelante, pero sí se planteó un asunto que el presidente Putin de Rusia había dejado sobre la mesa de la discusión en Kazán. Y lo retomó el propio Putin en el discurso que él presentó a la reunión plenaria, estando él fuera del país, porque no pudo viajar a Brasil, por estos cargos absolutamente pueriles que se plantearon en contra de Rusia por la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional. Eh, y lo que planteó Putin en Kazán y luego de nuevo, de manera insistente, en Río de Janeiro, es que el BRICS estaba discutiendo el establecimiento de lo que él llamó nuevas plataformas de inversión. Y es una idea muy específica que tienen, tan es así que hasta le pusieron siglas, NPI, nuevas plataformas de inversión. Ahora, también el Kremlin adelantó antes de la visita a Río de Janeiro que Putin y el presidente chino Xi Jinping habían hablado por teléfono de antemano y uno de los temas que habían hablado era la importancia de estas nuevas plataformas de inversión y que Putin llevaba esa propuesta con el respaldo de China. Y el Kremlin también dijo que Brasil estaba a favor. Ahora, los detalles exactamente de cómo sería eso no se conocen, pero el concepto claro presentado ahí es que se requiere algún tipo de mecanismo, no nada más para criticar y tratar de defendernos de lo que es el proceso de saqueo y especulación a manos del sistema financiero internacional, sino que el BRICS y el sur global, o la mayoría global, o el sur global y el este global, como quieran decirlo, o lo que antes se llamaba el tercer mundo, o los países en desarrollo, tenían que desarrollar mecanismos propios, no nada más financieros como el equivalente del SWIFT, sino mecanismos propios para crear, generar crédito canalizado a, por ejemplo, las grandes obras que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China está llevando adelante en casi todos los continentes del planeta, incluso en Sudamérica, y esa es la novedad del año pasado, porque no habían llegado realmente a Iberoamérica. Entonces, ese fue el planteamiento para mí más importante de la reunión del BRICS. Me parece una ironía divertida el hecho de que mientras muchos de los críticos y gente que no está de acuerdo con el BRICS insistieron que no ocurrió nada en esa reunión, es una institución venida a menos porque no pudo estar ahí ni Xi Jinping, no estuvo Putin. La gran ironía es que la idea central, matriz, que se presentó ahí, vino de los dos presidentes ausentes. Entonces, y eso es lo que está bajo discusión. Ahora, de todo lo que ocurrió, ¿por qué insisto que esa es la parte clave, la parte decisiva? Bueno, para abordar la respuesta a esa pregunta, tenemos que ver y definir cuál es la naturaleza verdadera de la crisis económica y financiera internacional en este momento. Y obviamente ese es un tema que tomaría mucho tiempo abordarlo profundamente, pero les voy a dar un vistazo introductorio al tema. El gran problema que existe es que el sistema financiero actual, dominado por los centros de Londres y Wall Street, donde la toma central de decisiones está en Londres y Wall Street funciona como sucursal, y esto especialmente desde la crisis de 1971, ha generado una burbuja financiera enormemente grande, que es de aproximadamente 2.000 billones de dólares. Ahora, para los que a veces nos confundimos entre los millones, miles de millones, billones y miles de billones, les aclaro, 2.000 billones de dólares es un 2 seguido de 15 ceros. Cuentas resumidas no se puede pagar. Es una burbuja que va a estallar, ya ha estallado en varias ocasiones. Y pueden ver aquí en esta gráfica que la parte gruesa de esos agregados financieros no es la deuda, que es
bastante grande, la parte verde. No son la capitalización de las bolsas de valores a nivel mundial también grande. La deuda mundial ahora está en 300 billones de dólares, pero son los derivados financieros, que es pura y absoluta especulación que no tiene ningún respaldo en la economía física real, pero ha crecido de manera desmesurada, como pueden ver, especialmente desde 1999. Tuvo un periodo de aparente estancamiento y crisis después del crack financiero del 2017, perdón, 2007-2008, pero luego desde el 2016 ha empezado a aumentar dramáticamente y estamos ahora en más de 2.000 billones de dólares. Ahora, no hay producción en el mundo entero que pueda asegurar y garantizar que este cáncer se pueda solventar. Imposible, absolutamente imposible. Cualquier intento de mantener esta burbuja significa guerra y muerte por austeridad económica en todos los países del planeta. Significa imponerle a los países del sur, apretarse el cinturón más y más y más y más, como siempre exige el Fondo Monetario Internacional, y lo que queda es una austeridad que a veces conduce a explosiones sociales, golpes de Estado, gobiernos tipo Leviatán, autoritarios, y guerra declarada en contra de cualquier país o grupos de países que estén buscando salirse de este Titanic financiero y crear una alternativa. De ahí, y solo de ahí, está la causa. De ahí viene el peligro y las guerras que están ocurriendo en el planeta entero. Ahora, ¿cuál fue la, entre comillas, solución que desde Wall Street y la City de Londres plantearon a esta crisis allá en el 2007-2008? Dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que echar a andar la maquinita, lo que llamaron emisión cuantitativa. Vamos a decirles a los bancos centrales que tienen que emitir, emitir y emitir para pagar esa deuda a los bancos y por supuesto todo eso en la emisión de los bancos centrales lo respaldan los ciudadanos de los respectivos países. Es decir, fue un proceso de saqueo planetario espectacular. Y la emisión de crédito, como pueden ver aquí, tuvo, en parte vino de los bancos centrales de Suiza, Reino Unido, Japón, pero la parte importante, la verde, es el Banco Central Europeo y la roja, la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, les aclaro, pueden ver aquí, del 2007 hasta el 2021, hubo una emisión cuantitativa de unos 27 billones de dólares para tratar de apuntalar la burbuja de 2.000 billones de dólares. Y con el argumento, nos trataron de vender el argumento de que no, hay que darle dinero a los bancos para que ellos puedan prestar a la economía y para que se active la economía y que para que el comercio y que para las industrias y que no sé qué y no sé cuánto. Ni un centavo, ni un dólar, nada de todo lo que se emitió fue para esos fines productivos. Todo fue para pagar la burbuja especulativa. Entonces, lógico que eso simplemente empeoró la situación. Si tú eres un oncólogo y ese oncólogo, tú vas y le dices, mira, tengo un cáncer, te dice, no, lo que vamos a hacer es que vamos a alimentar el cáncer. ¿Qué tipo de oncólogo es? Es un farsante total, te va a matar. Y eso es lo que ha pasado con la economía financiera de Occidente. Ahora, uno de los puntos interesantes aquí es que desde el 2021 se empezó a reducir la emisión cuantitativa simplemente porque había el peligro de que iba a causar una explosión hiperinflacionaria que no había forma de resolver. Y los bancos centrales dijeron, no, vamos a tratar de aumentar las tasas de interés, vamos a hacer una reducción, pero en ese momento lo que empezó a desarrollarse a nivel internacional por parte de estos mismos intereses financieros es esta parte azul rayada cripto, las criptomonedas. Ahora, las criptomonedas son
simplemente una nueva burbuja de los tulipanes. Esto es algo que no tiene respaldo alguno y peor que eso, los que emiten las criptomonedas no son gobiernos. Es malo cuando los gobiernos emiten dinero para la especulación y para los bancos, sino para la población. Pero lo que es peor todavía es cuando se le entrega ese poder, ese derecho internacional de emisión a intereses privados. Y eso es lo que son las criptomonedas. Estamos regresando al medioevo. Y pueden ver aquí lo que se pronostica respecto al cripto. Estamos en el 2025. Esta gráfica hasta aquí es lo mismo que les acabo de enseñar. Y están pronosticando que va a haber un aumento mínimamente de 100 billones de dólares, quizás hasta 200 billones de dólares en criptomonedas para el año 2030. Ahora, esto va a ser una burbuja especulativa enorme. Esto no se puede pagar. Significa simplemente que va a haber una explosión total. Esto se viene abajo sí o sí. Y cualquier intento de defender este sistema caduco y en bancarrota, tratando de encontrar una solución dentro del sistema, va a conducir a una crisis existencial sistémica en lo económico, en lo político, en lo moral, para la población y para el planeta entero. Lo que se requiere, aquí ya pasamos a la parte de las soluciones requeridas, que por supuesto es lo que nos debe interesar, porque cualquiera puede pronosticar desastres venideros. La cuestión es cómo evitamos eso, porque no somos una especie que no puede cambiar su propio futuro. Las otras especies no pueden. Nosotros sí. Estamos dotados de libre albedrío, estamos dotados, perdón, de creatividad eh, y estamos dotados de la capacidad de tomar decisiones que cambien el futuro. ¿Cómo debe ser esta nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo? Bueno, primero les quiero mostrar un momento parecido a este en la historia, que fue el periodo justo antes del Tratado de Westfalia. Muchos de ustedes seguramente han estudiado la Paz de Westfalia, los Tratados de Westfalia de mediados del siglo XVII. Por favor, pueden silenciar los micrófonos para que salga bien la grabación. Muchas gracias. Esta es la situación del Sacro Imperio Romano en 1648, antes del Tratado de Westfalia. Es decir, estamos viendo una situación donde no hay estados nacionales, hay una división en 20, 30, 40 feudos. Cada quien tenía su propio gobierno, cada uno de ellos tenía su propia moneda. Todo el mundo tenía su criptomoneda en ese entonces y lo emitían diciendo, no, no, este sí vale, se lo garantizo. Y claro, valía y estaba garantizado hasta que no. Y es la misma situación de hoy en día. El Tratado de Westfalia planteó una solución diferente, una solución que decía, bueno, protestantes y católicos nos estamos matando los unos a los otros. Esto simplemente vamos a terminar en un genocidio total si permitimos esto. Nadie va a ganar. Tenemos que plantear una solución por encima del conflicto actual, algo que beneficie a los dos lados, a todas las partes en conflicto, porque si no todos van a perder. Es la idea de dar un salto a un concepto diferente. Y el concepto diferente es la idea del Estado Nacional Soberano, la idea de dejar atrás todos los problemas y las disputas y los rencores y avanzar con el concepto de que mi beneficio es el beneficio del otro. Exactamente lo opuesto a Hobbes y Leviatán y el mundo de el hombre siendo el lobo del hombre. La idea es exactamente lo opuesto. El concepto del Tratado de Westfalia es el hombre no es el lobo del hombre, sino que tenemos un interés común compartido. Es la idea del bienestar general, es la idea del bien común, es la idea de que hay una armonía de intereses, es la idea
de ganar-ganar, como la orientación confuciana de China ahora indica. Eh, pero quiero remitirme para hablar de esto y la solución a un discurso realmente extraordinario que dio el presidente Putin el 7 de noviembre del 2024 en la reunión del Club de Valdai en Sochi, en Rusia. Quiero hacer eso no solamente porque lo considero muy acertado, que lo es, pero lo quiero hacer porque es muy desconocido y no debería ser desconocido este discurso. Putin empezó a hablar del problema. Dijo lo siguiente: la configuración del antiguo orden mundial está dejando de existir de forma irreversible, que también es el tema que estamos discutiendo hoy, extremadamente importante para cualquier persona que quiera realmente estudiar y entender derecho internacional, relaciones internacionales. El orden mundial está dejando de existir de manera irreversible. En realidad, dijo Putin, ya ha desaparecido y se está desarrollando una lucha seria e irreconciliable por el desarrollo de un nuevo orden mundial. Se trata de un enfrentamiento de los principios mismos que fundamentan las relaciones de los países y los pueblos en la próxima etapa histórica, para determinar si la sociedad humana podrá conservar sus principios éticos humanistas y si al individuo le será posible seguir siendo humano. Es decir, lo que hablábamos al inicio sobre lo que Gaza está produciendo a nivel internacional de la destrucción moral del planeta entero, salvo los que nos oponemos y estamos peleando y estamos haciendo todo lo posible para parar ese genocidio. Pero no lo dejó en eso Putin. Pasó a hablar de algo realmente muy interesante que lo voy a poner en la pantalla para que facilitar su lectura. Es una cita un poco larga, donde dijo lo siguiente. Esta es la solución, por así decirlo, de Putin, o el concepto de solución. Dijo: el ascenso de naciones y culturas que anteriormente habían permanecido en la periferia de la política mundial, por una u otra razón, significa que sus distintas ideas sobre el derecho y la justicia desempeñan un papel cada vez más importante. Son diversas. Esto puede dar la impresión de discordia y quizá de cacofonía, pero esto solo se trata de la fase inicial. Estoy profundamente convencido de que el único nuevo sistema internacional que es posible es el de la polifonía, en el que muchos tonos y muchos temas musicales suenan juntos para formar una armonía. Por así decirlo, estamos avanzando hacia un sistema mundial que va a ser polifónico en lugar de policéntrico. Un sistema en el que todas las voces se escuchen y, lo que es más importante, que todas absolutamente se deben escuchar. Los que estén acostumbrados a hacerlo como solistas y quieran que siga siendo así, tendrán que acostumbrarse ahora a las nuevas partituras. Ahora, Putin lo dijo con su sentido de humor o ironía más bien acostumbrada. Pero este concepto de polifonía, polifónico en lugar de policéntrico, es fundamental. Porque aquí la cuestión es si, en vez de un mundo unipolar, un mundo de Hobbes, de Leviatán, que es el que tenemos hoy día, donde una sola autoridad se impone porque, según esta visión del hombre, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es un animal, es una fiera, y por lo tanto, si no vamos a tener simplemente la cacofonía, la ley de la selva, tiene que haber un leviatán. Ese es el mundo unipolar. El mundo multipolar es un avance, pero también contiene la semilla del concepto geopolítico británico que se basa en la idea de que cada quien, cada país, cada grupo de países, cada civilización tiene su interés propio, definido en sí, diferente a
las otras civilizaciones, en parte compatible y en parte no. Esa es la idea de un mundo policéntrico. Putin está diciendo no. El hombre es capaz de cantar como un coro. El hombre es capaz de desarrollar un sistema polifónico. Y por eso preguntaba de entrada si alguno de ustedes había cantado alguna vez en un coro, porque la idea de un coro no es que las voces se antepongan los unos a los otros y vamos a ver quién canta más fuerte, si las sopranos o las altos. Bueno, siempre son las sopranos, eso es obvio. No es esa idea. La idea es que hay una unidad de todas las voces que produce algo mejor que cualquier voz sola, que por su cuenta sola. Ahora, este concepto del hombre es muy importante. Lo que está detrás de esto, detrás de este concepto de derecho, detrás de este concepto de relaciones internacionales, es el concepto del hombre que se pasó, perdón, que se presentó y adoptó con el Tratado de Westfalia, un concepto muy diferente al que se difunde ampliamente hoy día, pero es la idea de que el hombre, a diferencia de todas las otras especies animales, está dotado de una capacidad y es en esencia una criatura dotada de bondad. La señora Helga Sepler-Rouge planteó hace un par de años 10 principios a manera de propuestas para discusión sobre los conceptos fundamentales filosóficos de derecho internacional que deben servir de fundamento para la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que estaría en beneficio de todas las naciones, no algunas, sino de todas. Tiene que haber una seguridad indivisible. Eso quiere decir que nadie puede tener una seguridad, entre comillas, a costas de otra seguridad, por ejemplo, lo que la OTAN plantea, tenemos que destruir a Rusia, sino que tiene que haber un sistema de seguridad internacional donde mi seguridad se beneficia de tu seguridad, para hasta los países más pequeños. Pero no solamente en seguridad, en economía también. Tenemos que tener un sistema económico de desarrollo indivisible, no donde algunos países saquean a otros. Tiene que haber un cambio total del paradigma económico que pueda desarrollar un sistema de ganar-ganar. Ahora, eso parece imposible si uno parte del concepto hobbesiano del hombre, si uno parte del concepto de que, bueno, al final de cuentas, cada quien tiene su propio interés, somos egoístas, nos basamos en el placer y el dolor, el hedonismo de Bentham y otros criminales de guerra, porque Bentham fue eso, en vez de un concepto diferente del hombre. Lo que dijo Helga Sepler-Rouge en su último y el más polémico de sus 10 principios es lo siguiente. El supuesto básico para el nuevo paradigma es que el hombre es fundamentalmente bueno y capaz de perfeccionar infinitamente la creatividad de su mente y la belleza de su alma, siendo la fuerza geológica más avanzada del universo, lo que demuestra que las leyes de la mente y las del universo físico están en correspondencia y cohesión, y que todo el mal es el resultado de una falta de desarrollo, y por lo tanto puede ser superado. Ahora, aquí hay mucho que masticar y discutir, pero lo voy a dejar en eso eh, por el momento y pasar nada más a lo que es la aplicación de este concepto del hombre, el concepto del Tratado de Westfalia. El concepto, por cierto, que le dio solución también a la crisis existencial del siglo XIV, cuando toda la civilización europea estaba desapareciendo por la peste negra, esa era de tinieblas que el Renacimiento resolvió. Y ese concepto del hombre aplicado a economía hoy día indica lo siguiente, y esta es una propuesta del Instituto Schiller que en buena medida China retomó por su propio lado. Este es el puente terrestre mundial. La idea es tomar toda la parte especulativa financiera y pasarlo por un proceso de reorganización por bancarrota. Dicho de otra manera,
La deuda, los derivados financieros, los 2.000 billones de dólares de especulación, no se puede pagar, no se debe tratar de pagar, se congela, se deja a un lado, se reorganiza. No se trata de pagar otra vez una deuda impagable. Y lo que se tiene que hacer después de eso, o junto con eso, es crear nuevos mecanismos de emisión de crédito para el desarrollo, crédito que no va a la especulación, donde tenemos los mecanismos para garantizar que eso no ocurra. Los que se opondrían serían los bancos de Wall Street y la Citi, pero son pocos en términos numéricos. La población humana somos muchos más. El pueblo viene primero. Y emitiendo ese crédito nuevo, crear grandes obras de desarrollo infraestructural para beneficiar el planeta entero. No para beneficiar una parte, sino beneficiar a todas las partes. Exactamente lo que es el concepto de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Este concepto aplicado, por ejemplo, al Oriente Medio y la situación de Gaza, nosotros hemos desarrollado desde hace décadas lo que llamamos el Plan Oasis de la Rouge para el desarrollo de la región, un programa económico en beneficio del pueblo palestino y del pueblo israelí, de los dos, no del gobierno de Israel. A Netanyahu esto no le gusta, pero algo, como decía Rabin en los acuerdos de Oslo, que puede beneficiar a todos. Y el gran problema de esa región es que no hay agua dulce. Se requieren grandes obras de crear agua dulce con desalación o desalinación de agua con plantas nucleares, canalización, producción agropecuaria y demás. No hay agua y tenemos que resolver eso. Esa es la base para una solución política, en mi opinión, de dos estados soberanos que pueden compartir en paz y en desarrollo la región. No puede haber paz sin desarrollo. No tiene caso tratar de encontrar una solución dentro del sistema actual. Es como en el Titanic, pensar que uno puede llegar a un acuerdo con la gente del otro camarote para ver cómo desarrollar la situación. Todos se van a hundir. Pero lo mismo se aplica a la situación de Iberoamérica. Este es un mapa de los ferrocarriles existentes, las verdes en este momento. Algunos son existentes y otros son pues más o menos existentes, no andan tanto, pero las líneas rojas simplemente no existen. Y lo que se requiere en esta situación es exactamente, por favor, silenciar el micrófono, todos. Lo que se requiere en esta situación es exactamente lo que China está haciendo con Perú, donde ya abrieron el megapuerto de Chancay para tener todo el proceso de desarrollo para llevar eso a Sudamérica. Y ahora China y Brasil han elaborado un memorándum de entendimiento para un ferrocarril bioceánico. Y justo la ruta que han escogido, parece, es esta que estoy indicando con azul celeste en este mapa, que es la línea que habíamos trazado hasta Pucallpa, pero ahora iría hasta Chancay. Esto es no para saquear materias primas, esto es para llevar industrialización a toda la región. Ahora, lo mismo se aplica a la situación de la cuenca del Caribe. Esto lo voy a simplemente mencionar, que el Caribe también se puede volver bajo este orden reorganizado un centro de comercio y de desarrollo económico para toda la región, donde los puntos de avance científico aeroespacial en Alcántara, en Brasil, y Kourou, en Guayana Francesa, son puntos importantes de generación y exportación de capacitación de mano de obra muy calificada en las ciencias más avanzadas. Todo el planeta, toda la gente tiene que tener acceso a los avances más importantes porque todos, como indiqué, compartimos esta capacidad del bien porque hemos sido dotados de una capacidad creativa para resolver problemas con conceptos nuevos
que antes no existían. Y estamos en una encrucijada de esas del planeta, como no hemos visto en mucho tiempo, donde o vamos a encontrar soluciones nuevas, dignas de lo que es el ser humano, o vamos a correr el riesgo de que desaparezca para siempre la especie humana. Porque de la misma manera en que somos capaces de resolver esta crisis, también somos capaces de actuar de una manera inmoral y como fieras y tolerar las situaciones que ponen en peligro la existencia misma de la sociedad. No creo que nadie deba aceptar que puede desaparecer de planeta todo lo que fue Cervantes o Shakespeare o Dante Alighieri o Beethoven o Bach. Tenemos que encontrar, como bien decía el presidente de Rusia, Putin, una solución polifónica. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta, discusión que les pueda interesar. Bien, muchas gracias, estimado Denis. Abrimos el espacio de consultas, dudas, preguntas que tengan los estudiantes o los participantes que nos acompañan el día de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden solicitar la palabra. Sí, tiene la palabra. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta. Ahora en el contexto actual, en el tema de relaciones, que vemos, por ejemplo, tenemos tres grandes potencias aquí, Estados Unidos, China, Rusia, y nos vemos envueltos en un conflicto sociopolítico de guerra, que esto también ahora Estados Unidos al aplicar altos aranceles. ¿Qué opina usted de esta situación? Creo que la idea de imponer aranceles debería ganar el premio Nobel eh, por imbecilidad. Es un absurdo total. Les va a salir el tiro por la culata. El problema no tiene nada que ver con desequilibrios comerciales. Es más la manera en que lo está calculando Trump, o más bien los asesores de Trump, porque no creo que él haya hecho ese cálculo. Es un absurdo para cualquier estudiante de economía, es ridículo y está creando una situación donde, para empezar, los países del sur global que ahora exportan materias primas, alimentos, minerales, no para obtener fondos para desarrollar sus economías, sino más bien para pagar la deuda externa. Lo que va a provocar esto es una contracción de sus economías, van a caer en moratoria involuntaria de la deuda, vamos a tener una crisis de pagos de la deuda externa del sur y esto puede ser la chispa que desate la explosión financiera internacional. Lo que pasa es que para entender Estados Unidos, y admito que es a veces muy difícil entender lo que pasa en mi país, yo vivo cerca de Washington, y nos cuesta también entender lo que pasa, pero todo se reduce o empieza con este problema económico y financiero. Es importante que ustedes entiendan, como también es importante que lo entiendan mis compatriotas en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una tradición histórica muy importante, muy fuerte, totalmente contraria a la política de Wall Street. Estados Unidos no es Wall Street. Wall Street ha llegado a dominar Estados Unidos, pero Estados Unidos se fundó con las ideas de Washington y las de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, que tenía la idea exactamente de lo que acabo de describir, que hay que crear crédito para las manufacturas, para industrializarnos. Y él tiene 4 informes sobre la manufactura, sobre la banca y demás, que les recomiendo a todos porque siguen siendo conceptos muy válidos hoy día.
en la historia de Estados Unidos ha habido una tradición en ese sentido, de respeto a los países soberanos de otros lugares, como el caso del sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, como el caso de Abraham Lincoln, como el caso de Franklin Delano Roosevelt, más recientemente, y como las ideas de Lyndon LaRouche, el finado economista que es el que inició el movimiento al que participó. Es una tradición de cooperación con los países del sur para beneficio e interés compartido. Eh, entonces, eso es importante porque hay una pelea política implícita en Estados Unidos, pero que también a veces sale a la superficie, como estamos viendo con las revelaciones que hizo recientemente Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, que documentan que fue no solamente el gobierno de Obama, no es que hayan sido de los demócratas, fue la inteligencia británica a través del dossier Steele que presentó una mentirota de esas grandes, grandes, grandes sobre la supuesta participación de Rusia para definir quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Esa es una bomba política que acaba de estallar y puede mover el tapete en toda la situación de Estados Unidos. Al final de cuentas, yo como norteamericano y el movimiento de la RUF pensamos que Estados Unidos debería compartir y trabajar con China y Rusia y los BRICS y no tener una orientación de tratar de destruirlos. Desafortunadamente, Trump tiene una orientación, como lo ha dicho directamente, este, eh, de acabar con BRICS, acabar con China, etcétera, etcétera. El punto positivo que sí hay que rescatar con Trump es que yo creo que sinceramente sí está buscando paz con Rusia y trató de desactivar la confrontación que con Biden nos estaba llevando a una guerra nuclear con lo de Ucrania. Entonces, son matices, los propios rusos son muy conscientes de eso. Ellos están tratando de jalar a Trump en base a eso y en contra de todo el resto de las consideraciones. Al final de cuentas, la cuestión final es que tanto Estados Unidos como China y Rusia, como Estados nacionales, y también India, comparten un interés común para el desarrollo físico-económico de sus naciones. El enemigo común que tenemos es la burbuja especulativa, la City de Londres, Wall Street y los intereses financieros y políticos que se adhieren a ese cáncer especulativo. Eso para mí define el territorio político en el que tenemos que operar. Obviamente no le he dado una respuesta plena en cuanto a cómo serían esas opciones políticas en este momento. Es un tema más amplio, pero por lo menos creo que da una idea de cuál es el campo de batalla en que estamos viviendo en este momento. Si Estados Unidos trata o si los británicos tratan de dividir a Rusia de China, les va a salir el tiro por la culata. Eso es imposible. No se va a lograr. Sí, meter fisuras entre India y China también, aunque eso sí está mejorando. Y es muy posible que Modi viaje a la próxima reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a realizar en Tianjin, en China, cerca de Pekín, de aquí a fines de agosto, y que ahí pueda realizarse una reunión del RIC, Rusia, India, China. Esa es la idea iniciada por el ex canciller y ex primer ministro ruso Yevgeny Primakov, un verdadero genio de la era moderna en cuestiones internacionales, porque él estableció que si podemos organizar un triángulo de cooperación entre Rusia, India y China, de ahí todo lo demás puede resultar. Y el RIC es el inicio, es la semilla que florece con primero el BRIC, le añadieron a Brasil, luego el BRICS, añadiendo Sudáfrica, y ahora el BRICS con los 10 miembros y 10 socios. Entonces, esto del RIC es muy importante. Habrá que ver qué pasa en esa reunión en China a fines de agosto.
Muy bien, gracias, Denis. Tenemos una intervención acá desde la sala presencial de el licenciado Axel Gómez, docente de Relaciones Internacionales. Y posterior voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. ¿Cómo no? Sí, ok. Bueno, sí, me voy a sentar. Bueno, más que una pregunta, yo diría que son tres a la vez, pero coinciden con el contenido. Y me llama la atención sobre el orden polifónico. Entonces la pregunta es, el mundo, ese orden polifónico propuesto por Rusia, ¿se ha visto reflejado en la realidad en algún momento de la historia de las relaciones y de los sistemas internacionales, al menos en lo que va de los últimos 5 siglos de historia? Y la otra es, desde mi punto de vista, eh, quise hacerlo como una pregunta, no es una postura, una propuesta desde su punto de vista demasiado idealista, ¿no? Alejada de la naturaleza propia, no solo de las sociedades humanas, sino en términos generales de las relaciones internacionales. Y lo último sería, ¿es posible un mundo, un orden en donde todos los países del mundo, al menos el sur global, a largo plazo puedan coincidir con esa idea propuesta por, digamos, en este caso, pues, por las potencias emergentes, Rusia, China, que diríamos pues, son las principales potencias al momento, ¿no? Entonces, esa sería mi inquietud. Muchas gracias. No, muchas gracias por sus preguntas. Creo que las tres van al centro de la problemática. Bueno, primero, si han habido ocasiones o casos donde esta capacidad polifónica se ha demostrado en los últimos 5 siglos. Bueno, primero, no creo que sea correcto hablar de limitarlo a 5 siglos. ¿Por qué? Porque si se establece hace 10 siglos, hace un siglo, hace 10 minutos, hace 20.000 años, un principio universal de la capacidad del hombre de actuar de cierta manera, ese principio universal o un principio físico universal es algo que existe independientemente de los altibajos del momento. Primero. Segundo, sobre ese mismo punto, si ha existido eso como realidad. Sí, claro, sí ha existido en varias ocasiones. Me puedo remitir a, ¿qué? Pues podemos hablar de la Guerra Civil de Estados Unidos. Claro, fue en contra de los esclavistas británicos, que eran los que estaban detrás del sur, los Estados Confederados, pero Estados Unidos y Lincoln solamente pudo ganar por la ayuda de Rusia en ese momento, por la ayuda de Francia, por la ayuda de Alemania, y la ayuda de México, la ayuda de Benito Juárez, muy, muy importante en esa situación. Hubo una comunidad de intereses que se expresaron en ese momento. Creo que se puede hablar también de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo y la manera en que hubo una alianza y Putin y el mismo Trump a veces se refieren a esto, la unidad que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China para derrotar un enemigo común. En base, no que compartían la misma ideología exacta, eh, ¿por qué no? Porque la Unión Soviética era comunista, Estados Unidos capitalista, China estaba haciendo las cosas con características chinas, como siempre lo hacen. Este, pero hubo ahí una comunidad de intereses para un propósito común en beneficio de toda la humanidad. Y posteriormente creo que se vio en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Lo menciono porque es más cerca a nuestra era. La orientación del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, respecto a México con Roosevelt fue totalmente positivo. Fue Roosevelt que respaldó al general Cárdenas en la nacionalización del petróleo de México en contra de los británicos. Roosevelt dijo, no, México tiene derecho a ese petróleo y nosotros vamos a ayudar para darle una pateada en ya sabes dónde a los británicos para sacarlos del área. Hicieron lo mismo en Brasil. Hay que hablar con los brasileños para saber qué pasó con el periodo de Getúlio Vargas y la relación que existió entre Roosevelt y Getúlio Vargas
para establecer las bases para una economía nacional industrializada independiente de Brasil. Entonces, sí, claro, ha habido momentos donde lo que yo llamaría una característica universal se ha expresado. Ahora, su segunda pregunta, que si no es una postura idealista alejada de la naturaleza misma del hombre y de la sociedad. Bueno, ahí sí tengo que discrepar, porque la naturaleza del hombre y de su sociedad no es, como dice Hobbes, la naturaleza innata del hombre no es buscar el egoísmo y someter al otro. Ocurre, por supuesto, los seres humanos somos perfectamente capaces de actuar como fieras, como lo hemos demostrado muchas veces, pero esa no es nuestra característica como especie. Lo que distingue al hombre de todas las otras especies animales. Algunos lo llaman alma. Si uno es religioso, lo puede llamar alma. Desde la perspectiva científica, por encima de cualquier religión específica, pero que todas las civilizaciones pueden reconocer, es que el hombre está dotado de una capacidad de creatividad para resolver problemas con ideas que al aplicarse resuelven la situación, ideas que no estaban ahí antes. Una computadora, no hay inteligencia artificial, ninguna puede pensar como el ser humano, porque lo que nos caracteriza no es la extensión lineal o matemática de un sistema basado en axiomas, postulados y teoremas. Lo que nos caracteriza es la capacidad de ver una situación y plantear algo que antes no estaba ahí, algo que explica las contradicciones de lo que nuestros sentidos nos daban a entender. Menciono el caso de Kepler, es buen ejemplo. Nadie podía explicar qué diablos estaba pasando con los movimientos de los planetas, porque como que se movían y había movimientos retrógrada al verlo, ¿verdad? Los sentidos decían, no, pues ese planeta parece que está borracho, ¿no? Está dando vueltas y Kepler explicó no lo que los sentidos le decían, sino la causa física de lo que estaba ocurriendo, que era la gravedad. Es un descubrimiento de un principio físico universal que no se deriva de los sentidos, sino que se deriva de la capacidad de la mente humana de hipotetizar, como decía Platón, una causa, por lo general invisible a los sentidos, una causa que explica los fenómenos del mundo visible. Ahora, esta capacidad del hombre, esta creatividad, es lo que nos ha permitido, si uno estudia a lo largo de la historia de la especie humana, millones de años, uno ve que han habido saltos cualitativos de tecnología que han permitido que la densidad demográfica, la población y la densidad demográfica de la especie humana actúe de una manera totalmente diferente a de cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque una especie animal se puede expandir en su territorio, pero llega a cierto límite cuando la expansión demográfica empieza a consumir todos los recursos disponibles. Ahora, Thomas Malthus presentó y generalizó una teoría demográfica muy apta para los animales, pero que es una tontería para el ser humano, porque simplemente no es cierto lo que dijo Malthus de que el crecimiento demográfico siempre excede el crecimiento de la producción de alimentos y otra producción. ¿Por qué? Porque el hombre descubre nuevas maneras, nuevas tecnologías, nuevos saltos, nuevas definiciones de materias primas que antes no existían, que facilitan la posibilidad de ese tipo de crecimiento. Y por lo tanto, la demostración, la prueba empírica, no empirista, empírica total de que el hombre está dotado de esa característica de descubrimientos de principios físicos universales es simplemente la curva demográfica de la especie humana, lo que hemos podido lograr. Ninguna otra especie es capaz
de lograr saltos que son el equivalente de saltos biológicos en otras especies, pero que en el hombre ocurren por ideas nuevas, nueva organización social y demás. Se llama evolución, la evolución del hombre. Por lo tanto, esto quiere decir que la característica del hombre, lo que es la naturaleza del hombre, es que es capaz de, no es automático, es capaz de esa creatividad, y lo que está asociado indisolublemente a eso es que el beneficio para mí es el beneficio del prójimo. Esto es muy común en muchas civilizaciones, es la base de la religión cristiana. ¿Cuál es el concepto cristiano? Es exactamente ese, el bien del prójimo. Esta es la misma idea del judaísmo, no el sionismo actual de Netanyahu, pero del judaísmo monoteísta. Es la misma idea del Islam, es la misma idea del confucianismo, el bien del otro. Entonces, la naturaleza del hombre, por su creatividad y su capacidad de toma de decisiones creativas y la moralidad que eso implica, significa que nuestra naturaleza es diferente a la que planteaste como un axioma respecto a la situación. Y por lo tanto, no es una postura idealista, es una postura necesaria. O hacemos lo que hemos hecho en otras ocasiones como especie, en la era de tinieblas, en el periodo del medioevo, del Tratado de Westfalia y en muchos otros momentos. O hacemos eso, o esta vez sí es muy posible que la especie desaparezca. ¿Que sea fácil? No, yo no estoy diciendo que es fácil. Digo que es tan posible como es necesario. Ahora, ¿cómo podrían, la última pregunta, la tercera parte de tu planteamiento, sobre los países que pueden coincidir? Bueno, eso es exactamente lo que se está tratando de buscar con la franja y la ruta y con eh, el BRICS. Tenemos un problema ahora en los países de Europa y en Estados Unidos, que estamos dominados por una casta financiera que son los dueños del cáncer y no quieren soltar eso de ninguna manera. Sin embargo, ellos no tienen futuro bajo esta situación. Y existe la posibilidad, y en eso estamos los que actuamos políticamente, de cambiar esas situaciones políticas. En el caso de Europa, que Francia regrese a la era de Charles de Gaulle. En el caso de Alemania, que regresen al el Renacimiento Weimar, que regresen a Schiller, que regresen a Goethe y a otros. Y en Estados Unidos, lo que antes planteaba. Entonces, bueno, les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero creo que estas tres preguntas que usted hizo van exactamente al centro de lo que estamos planteando y la problemática. Muchas gracias, Denis. A continuación voy a leer dos preguntas que tenemos en el chat. La primera por parte de Katz dice, ¿en qué medida la creación de monedas alternativas al dólar podría aliviar la carga de la deuda externa en países emergentes? Y la segunda de Lisette Ramírez dice, ¿cómo cree que la expansión de los BRICS podría afectar el dominio del dólar en el comercio internacional? Sí, buenas preguntas. Bueno, primero hay que aceptar y reconocer que el autor o la causa de la desdolarización no son los países de BRICS, es la política de Wall Street, es la política de la Reserva Federal, que ha hecho del dólar un instrumento nocivo, un arma de guerra, y por lo tanto cualquier país que se asocia con eso a estas alturas queda sancionada, destrozada y demás. Las monedas alternativas, la desdolarización, es un buen primer paso, pero es un primer paso nada más. La desdolarización es la búsqueda de otras maneras de mantener el comercio, usando otras monedas para el intercambio, pero hay dos pasos adicionales que son necesarios. Primero, si uno se queda simultáneamente en el mundo del dólar, va a tener que seguir pagando no solamente la deuda, el servicio de la deuda, sino estar sometido a los vaivenes y a los requerimientos
del cáncer del dólar. Es necesario que los países que estén buscando alternativas tienen que construir un muro absoluto y total entre el cáncer y el tejido sano nuevo que están construyendo. Es decir, no puede haber libre convertibilidad entre el dólar y las monedas nuevas. Si permitimos que exista esa convertibilidad libre que se estableció en el 71 con las tasas flotantes, es un desastre total porque es una manera en que han saqueado a todos los países. Huelga explicar eso en Nicaragua. Ustedes lo conocen demasiado bien, como en toda Latinoamérica eso ha ocurrido. Entonces no puede haber, tiene que haber un muro. Eso por un lado. Y luego, segundo, se requiere que las monedas nuevas o la desdolarización o la nueva moneda del BRICS o como se le quiera llamar, no solamente sirva para el comercio, que está muy bien, pero se tienen que generar crédito nuevo para el desarrollo. Se tienen que crear cantidades ingentes de crédito productivo para todas las obras que se requieren en todo el planeta, para el nuevo canal a nivel en Nicaragua, para el ferrocarril bioceánico, para la presa de Gran Inga en África y así por el estilo. Entonces, esos son dos aspectos adicionales. Eso tiene que ver con la segunda pregunta, si el aumento de la influencia del BRICS y el crecimiento del BRICS puede ser una solución. Sí, pero lo digo con ese tono de voz porque también se requieren pasos adicionales. Primero, para el BRICS en este momento la cuestión decisiva es crear un nuevo mecanismo de crédito para permitir el desarrollo para que los países no se mueran de hambre. Por eso insistí en esta idea de las nuevas plataformas de inversión. Y el trabajo que está realizando el nuevo Banco de Desarrollo con Dilma Rousseff es extremadamente importante. Ella comparte la orientación de Putin, de Xi Jinping, del gobierno brasileño, y eso ofrece muchas oportunidades. Eso número uno. Parte número dos, y esto es responsabilidad nuestra, los que vivimos en Estados Unidos y en Europa, tenemos que garantizar sí o sí que Estados Unidos no siga sometido a la dictadura de Wall Street. Estados Unidos tiene que regresar a las ideas de un Franklin Delano Roosevelt o Lincoln o Hamilton y asociarse con estos proyectos de desarrollo. Si nos mantenemos en la trayectoria actual de confrontación, esto va a terminar mal. Si comparamos lo que pasó con la caída del muro de Berlín, con el fin de la Unión Soviética, eso ocurrió pacíficamente, relativamente, casi no fue nada. Pero yo temo que eso no va a ser así en este momento, en este caso. No, no lo van a hacer por las buenas los señores de Wall Street. Entonces tenemos una tarea global muy importante, donde los intereses de países como Nicaragua o del BRICS en general se tienen que unir a través de discusiones como estas, con el trabajo que se tiene que realizar también en los países que ahora dominan el Occidente. Bien, gracias nuevamente. Tenemos espacio para una pregunta más, una intervención más. Si alguien desea pedir la palabra, tiene el espacio. Ok, al parecer no tenemos más preguntas. ¿Ok? Bien, entonces no me queda más que agradecerle nuevamente por... Ah, ok, aquí tenemos a alguien, Mario Sánchez. Tiene la palabra, Mario. Adelante. Gracias, profe. ¿Me escucha? Sí, Sí, claro. Ok, ok. Buen día. Tengo una consulta. Refirió usted en su deposición de que eh, las criptomonedas no tienen un fundamento sólido para tener una garantía a futuro sobre la economía que ellos intentan crear o sostener.
Sin embargo, el comentario, ¿verdad?, de parte de usted fue ese. Sin embargo, me nace la pregunta, ¿por qué si no existe esa garantía, hay cada vez más personas que se meten de lleno a ese mundo y crean eh, su base económica a futuro bajo el contexto de criptomonedas, al punto de convertir sus ahorros monetarios en dinero físico que tienen, trasladarlo a criptomonedas? ¿Por qué hacen eso si no precisamente no tenemos esa garantía de que la economía nos va a respaldar a futuro? Bueno, ¿por qué lo hacen? En el caso de los que lo están iniciando y lo están dominando, que son grupos como BlackRock, que tiene la mayor este, existencia de criptomonedas en este momento, y los grandes bancos de Wall Street y la City de Londres, que son los que dominan las criptomonedas, dejando a un lado la retórica de que es el individuo y el pequeño inversor y todo lo demás. No, no es cierto, son ellos. Ellos tienen un interés porque, como demostré en la gráfica, están tratando de generar alguna fuente alternativa de una avalancha de liquidez para tratar de sostener la burbuja especulativa. En cuanto al común de las personas, ¿por qué se meten a eso? Bueno, no quiero pisar callos aquí, pero por qué la gente va al hipódromo? ¿Por qué van a la lotería? ¿Por qué especulan cuando saben perfectamente bien, desde una perspectiva científica o razonable, que van a perder o tienen una gran probabilidad de poder perder? Puedo hablar por Estados Unidos, mucha gente se ha metido a eso y tiene su nombre, se llama avaricia, la idea de que uno puede ganar algo sin tener que trabajar, eh, y por lo tanto hay toda una cantidad de especulaciones y demás que ocurren. El, el, el volumen de apuestas en los juegos de deportes en Estados Unidos es una industria, entre comillas, multimillonaria. Primero hay estos juegos de fantasía que se llama fútbol americano, porque no es el deporte sano del estudiante que tiene que y debe realizar deportes. Esto simplemente es un mundo de fantasía total, tipo Hollywood, y la gente prefiere vivir en ese mundo que en el mundo real, comprensible en cierto sentido por lo que está pasando en el mundo real. Pero no solamente eso, sino que hay apuestas absolutamente increíbles que la gente hace. ¿Por qué? Bueno, porque se ha perdido la idea de que uno, el individuo, tiene algo que aportar productivamente al mundo que lo rodea. Uno quiere, los jóvenes querían ser astronautas, científicos, profesores, cualquier cosa que aportara para hacer algo con sus vidas. La idea del individuo había sido en otras generaciones no perfecta, pero por lo menos la idea de que uno vive no para sí mismo, sino que vive para el futuro, para sus hijos, sus nietos y para su sociedad. Y el patriotismo es una forma natural simplemente de pensar a futuro y ver qué puede aportar uno. Lo que dijo Kennedy, ¿verdad? No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Muy correcto eso. Entonces ha habido un cambio de valores, un cambio de paradigma. Y tenemos este problema que indicas, muy grande también en Estados Unidos y otros lados. Lo que respalda una moneda no es una garantía con un contrato y una firma, eso no garantiza nada. ¿Cómo vas a pagar una burbuja con todas las firmas del mundo de 2.000 billones de dólares? Lo que respalda una moneda tampoco es el oro o materias primas o petróleo. En última instancia, lo único que le da valor a una moneda, llámese criptomoneda, llámese dólares, llámese yen, llámese yuan, llámese lo que sea, es la decisión del gobierno emisor de canalizar recursos crediticios, actividades económicas que van a aumentar la productividad físico-económica del país. Y si uno no hace eso, si uno invierte dinero en más dinero o en especulación, claro, eso funciona muy bien hasta que no funciona, como en la burbuja de los tulipanes.
Y ahorita estamos viviendo un frenesí, una psicosis de criptomonedas que la gente que se ha metido a eso se van a llegar a arrepentir. Pero yo creo ya después de que mucha gente haya perdido todo para beneficio de los BlackRock, Wall Street y demás. La solución está a la vista. No, el problema no es que se establezcan monedas digitales. Eh, la moneda digital simplemente es el uso de capacidades de la computadora para que el gobierno mantenga control de la emisión. China lo hace, Rusia piensa hacerlo, otros lo van a hacer, pero es una moneda digital del gobierno, del emisor. Hoy en día es todo lo contrario. Cualquier persona, Pepito Pérez de la esquina, puede emitir criptomonedas y los vende a diestra y siniestra diciendo, no, pero esto lo tengo respaldado con inversiones en bonos de tesoro de Estados Unidos. Lo único que eso hace es contagiar al mercado de bonos de tesoro de Estados Unidos, que es el centro del sistema financiero actual, lo contagia del mismo cáncer que está destrozando el resto del sistema. No, esto va a estallar y va a estallar feo. Y el problema de fondo, como decía antes, es este cambio de concepto de lo que es el ser humano y, por consecuencia, las relaciones internacionales, lo que es el concepto de ley y lo que es el concepto de economía. Tenemos juntos que construir algo nuevo. Quiero invitarlos a que, bueno, no solamente agradecerles esta oportunidad de participar con ustedes, tener este intercambio, eh, sino también invitarlos a las reuniones semanales que el Instituto Schiller realiza de la Coalición Internacional por la Paz, que ocurren todos los viernes a las 11 de la mañana hora nuestra de acá, 9 de la mañana hora de ustedes, y también una conferencia de jóvenes en particular que el movimiento Schiller está organizando eh, para realizarse en París el 8 y el 9 de noviembre, con la idea de que jóvenes del sur en particular, de África, de Asia, de Iberoamérica, también de Europa y de Estados Unidos, puedan sentarse a hablar a fondo de estas cuestiones, porque el futuro depende de lo que los jóvenes hagan. Va a haber la posibilidad de conectarse por Zoom con interpretación simultánea o también participación presencial. Los detalles de esas reuniones se las puedo hacer llegar, eh, eh, si me lo permite, con la gentileza de la profesora Berroterán y a través también de Bolívar Telles para los interesados. Les agradezco de nuevo la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Muchas gracias, estimado Denis. Entonces vamos a dar por cerrada esta conferencia. El tiempo, la verdad que no se siente, son temas que nos apasionan y además son temas de actualidad. Por motivos de tiempo, vamos a dar por concluida esta conferencia. Sin antes puntualizar, me gustaría a mí solamente los aspectos que se han abordado hasta este momento. Se inició hablando un poco acerca de la última cumbre de los BRIC realizada en Río de Janeiro. También se habló acerca de la naturaleza de las crisis económicas internacionales. También se habló un poco sobre la nueva arquitectura del sistema internacional, cuáles son las propuestas, las alternativas que existen alrededor de ese nuevo escenario internacional en reconfiguración. Y también hablamos un poco acerca del impacto que tiene este proceso hacia la multipolaridad en regiones como Medio Oriente, América Latina y África. Y bueno, agradecerles a los que se quedaron con nosotros de manera virtual. Contamos con una participación de al menos 35 personas virtualmente. De manera presencial tenemos la participación de 25 personas y consideramos de que vamos a continuar promoviendo este tipo de actividades, así que desde ya está nuevamente invitado para participar en otro tema interesante y de actualidad para nosotros. Nuevamente agradecerle en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Nicaragua y extenderle pues nuestros más sinceros agradecimientos por participar con nosotros.
Muchas gracias. No hay gracias a ustedes. Acabo de poner en el chat mi correo electrónico para los que estén interesados, si les quedaron preguntas en el tintero o preocupaciones, por favor, con todo gusto pónganse en contacto. Estamos a la orden. Gracias, que tengan un excelente día.